¿Alguna vez has sentido que oras, pero no pasa nada? ¿Has tenido momentos en los que te preguntas si Dios realmente te escucha, si tu oración sube al cielo o simplemente se queda atrapada en el aire? ¿Te ha pasado que clamas con todas tus fuerzas, pero tu vida sigue igual, y llegas a pensar que quizá estás orando mal? Si alguna de estas preguntas resuena en tu corazón, quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir algo que tal vez nadie te explicó así. 2 minutos pueden abrirte una puerta que llevas años intentando derribar. No estamos hablando de repetir palabras vacías, ni de fórmulas, ni de oraciones largas que terminan agotándote. Hoy entenderás por qué Jesús mostró un camino sencillo pero poderoso, un camino que la mayoría pasa por alto, y que, cuando lo aplicas, activa la mano de Dios de una forma tan precisa que es imposible no sentirlo. Este mensaje no pretende motivarte superficialmente. Aquí vamos a entrar en lo profundo. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando oras? ¿Qué activa una respuesta inmediata? ¿Y por qué a veces un instante es más poderoso que una hora entera hablando sin dirección? Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos para escucharte, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Hay momentos en los que te detienes a pensar y te preguntas por qué algunas personas parecen recibir respuestas del cielo con tanta claridad mientras tú oras y sigues esperando. No es envidia, no es comparación, es una pregunta sincera que nace del alma: ¿qué estoy haciendo mal? Y aunque tu corazón se esfuerza por creer, hay un sentimiento silencioso que te acompaña, una duda que nadie te enseñó a reconocer. Esa duda nace cuando no comprendemos un principio espiritual que está presente en toda la Escritura: Dios no responde a la cantidad de palabras, sino a la posición del corazón. Esto cambia todo. Porque desde pequeños hemos escuchado que debemos orar por mucho tiempo, que debemos decirlo todo, que debemos extendernos hasta sentir que agotamos cada frase. Pero Jesús jamás enseñó eso. De hecho, Jesús confrontó directamente esa idea. Dijo que no seamos como los que piensan que serán escuchados por hablar mucho. Y entonces, ¿por qué seguimos esforzándonos en lo que Él nunca pidió? La verdad es que nadie nos enseñó a orar desde el corazón, sino desde el esfuerzo. Nadie nos explicó que la oración no es una maratón espiritual, sino un instante donde el alma se alinea con el cielo. Un instante que puede ser de 2 minutos, y aún así mover montañas. Piensa en la mujer del flujo de sangre. Ella no hizo una oración larga. No tuvo tiempo para discursos elaborados ni para fórmulas. Solo dijo una frase en su corazón: si tan solo toco su manto, seré sana. Un pensamiento convertido en fe. Un instante convertido en milagro. Jesús se detuvo en medio de una multitud porque alguien había orado en silencio, pero desde lo profundo. Ese es el principio espiritual que casi nadie enseña: el cielo responde a la intención, no a la extensión. Cuando tú oras desde ese lugar, aunque sean 2 minutos, el mundo espiritual se activa de una forma que no puedes ver con tus ojos naturales. Porque la oración no es una acción mecánica, es un acto de entrega.
Es el momento en que Dios mira tu interior más que tus palabras. Y cuando Dios encuentra sinceridad, humildad y apertura, Él se mueve. Mira a Pedro hundiéndose en el agua. No pronunció una oración larga. Solo gritó, Señor, sálvame. Y en ese segundo, Jesús extendió la mano. ¿Te das cuenta? Pedro no necesitó un discurso, no necesitó tiempo, solo necesitó un corazón que clamara desde la verdad. Muchos creyentes hoy se sienten frustrados porque piensan que sus oraciones no funcionan. Pero no es porque Dios esté en silencio. No es porque no te escuche. Es porque nadie te explicó que no se trata del tiempo que pasas hablando, sino del momento exacto en el que tu espíritu se rinde completamente. Ese es el instante en el que Dios interviene. A veces hablamos demasiado para evitar enfrentar lo que realmente sentimos. Llenamos el espacio con palabras porque nos cuesta admitir que estamos cansados, heridos, confundidos. Pero la oración más poderosa no siempre es la más larga, sino la más honesta. Dios nunca pidió perfección, pidió verdad. Y cuando tu oración nace desde una verdad profunda, Él no tarda. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Estuvo años orando, pero la oración que cambió su vida no fue una oración perfecta ni larga. Fue una oración quebrada, hecha entre lágrimas, sin voz, solo moviendo los labios. El sacerdote ni siquiera la entendió. Pero Dios sí. Porque lo que ella no dijo con palabras, lo dijo con el alma. Y el cielo respondió a su gesto, no a su discurso. Esta es la razón por la que 2 minutos pueden cambiarlo todo. Porque cuando tu corazón se alinea con Dios, aunque sea por un breve instante, la presencia de Dios se acerca de forma inmediata. No tienes que convencer a Dios. No tienes que persuadirlo. No tienes que impresionarlo. Solo tienes que abrirte. Pero este principio no funciona si solo lo conoces, funciona cuando lo aplicas. Porque el mayor error que cometemos es creer que la oración depende de nuestro esfuerzo. Y cuando crees eso, te cargas, te frustras, te alejas. Pero cuando entiendes que la oración depende de tu entrega, todo cambia. La oración deja de ser una tarea para convertirse en un refugio. Deja de ser un deber para convertirse en un encuentro. Y cuando hay un encuentro, Dios actúa. Mira a Jesús en Getsemaní. Él no oró un discurso elaborado. Oró una frase que contenía todo el cielo y toda la tierra: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una rendición. Una decisión. Un acto de entrega que transformó la historia de la humanidad. Si la oración más importante del Hijo de Dios cabía en una frase, ¿por qué crees que necesitas llenar minutos para ser escuchado? Dios quiere que vuelvas a la esencia. Quiere que entiendas que cuando oras desde el corazón, aunque sea un instante, Él se acerca de una forma que no imaginas. Quiere que dejes de esforzarte y aprendas a rendirte. Quiere que descubras que tu oración tiene poder cuando tu corazón se sinceriza. Por eso este video es tan importante. Porque si logras comprender este principio, tu vida de oración cambiará para siempre. Tu fe se fortalecerá. Tus cargas se aliviarán. Y empezarás a ver la mano de Dios en detalles que antes pasabas por alto. Hoy aprenderás a orar de una manera que activa el cielo. Aprenderás por qué ese instante de 2 minutos puede convertirse en el punto de inflexión de tu día. Porque cuando entiendes lo que realmente mueve a Dios, no vuelves a orar igual. Y cuando oras desde ese lugar, Dios no tarda. Hay un detalle espiritual que casi nadie menciona, pero que está presente en todas las historias bíblicas donde Dios interviene de forma inmediata.
No es el tamaño del milagro lo que provoca su movimiento, ni la gravedad del problema, ni siquiera la urgencia del momento. Es algo mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo, el instante exacto en el que el corazón se abre. Ese instante, que puede durar 2 minutos o menos, es suficiente para que Dios sople vida donde antes solo había ruido, cansancio o incertidumbre. Y si logras entender esto, tu manera de orar nunca volverá a ser la misma. Porque muchas veces creemos que Dios responde después de un largo tiempo orando, pero la verdad es que la respuesta llega en el momento en que tu espíritu hace clic, cuando tu alma cruza ese umbral invisible y se rinde de verdad. No después de repetir una lista, no después de decir 100 palabras, sino cuando tu interior cambia de postura. Ese pequeño instante donde algo dentro de ti deja de luchar y se abre, ese instante lo cambia todo. Por eso Jesús enseñó que cuando ores, no seas como los que repiten palabras por costumbre, pensando que serán escuchados por hablar mucho. Lo que Jesús dijo no fue una crítica, sino una revelación. La oración que mueve el cielo no es la larga, sino la sincera. Una oración alineada abre más puertas que una oración adornada. Y así como un candado se abre cuando la llave entra en el ángulo correcto, tu oración se abre camino cuando tu corazón se posiciona de la manera correcta. Si te fijas, todos los milagros inmediatos en la Biblia tienen un punto en común: hubo un instante de fe pura. No fue un discurso, fue un segundo. La mujer cananea, por ejemplo, no recitó una oración extensa. Solo dijo: Señor, socórreme. Y Jesús se detuvo. Animó su fe. Y liberó a su hija. ¿Qué fue lo que hizo? Un corazón completamente enfocado. 2 segundos de sinceridad absoluta. Esa fue la llave. Dios nunca ha necesitado que alguien ore por horas para actuar. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, Él responde justo en el momento en que la persona habla desde lo más profundo. Y aquí hay un punto que muy pocos entienden: no es la duración de la oración lo que define su impacto, es la intensidad del corazón que la sostiene. Jesús lo explicó cuando dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Sabes qué significa eso realmente? Significa que Dios busca un tipo de enfoque que solo aparece cuando cierras todas las distracciones y tu alma queda desnuda ante Él. No se trata del cuarto físico, se trata del cuarto interior. Ese espacio dentro de ti donde ya no hay apariencias, donde ya no hay máscaras, donde ya no estás actuando, sino siendo. Cuando entras ahí, aunque sea por 2 minutos, la atmósfera espiritual cambia. Dios no responde a la prisa, pero tampoco te exige horas. Lo que Él quiere es acceso. Acceso a tu verdad, acceso a tu herida, acceso a lo que temes decir. Y cuando le das acceso, aunque sea por un instante, Él entra. Piensa en esto: ¿qué puerta requiere más fuerza para abrirse? ¿Una puerta gigante de madera que lleva años cerrada, o una pequeña que está entreabierta? La mayoría de nosotros llevamos años con el corazón cerrado, aunque oremos diariamente. Y por eso una oración de 2 minutos, cuando es honesta, es más poderosa que 10 oraciones de 10 minutos llenas de palabras aprendidas. Porque esa oración corta entreabre la puerta del alma. Y cuando Dios encuentra una puerta entreabierta, Él no tarda. Recuerda al ladrón en la cruz. Él no tuvo tiempo de pedir largas explicaciones. No tuvo tiempo de cambiar su vida. No tuvo tiempo de formular palabras elaboradas. Solo dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una frase, un instante de corazón abierto. Y Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto duró esa oración? Menos de 5 segundos.
¿Cuánto tardó en cambiar su destino? Un suspiro. 2 minutos son suficientes porque Dios actúa en el momento en que hay sinceridad, rendición y verdad. Y esto no solo transforma tu relación con Él, también transforma la manera en la que ves tu situación. Porque hay oraciones que no cambian lo de afuera, pero cambian lo de adentro, y eso hace que lo de afuera empiece a moverse. A veces, lo único que necesitas es un instante para decir: Señor, no puedo más. Señor, aquí estoy. Señor, muéstrame lo que no veo. Señor, guía mis pasos. Señor, entra donde no sé entrar. Oraciones cortas, pero cargadas de verdad. Oraciones que Dios no solo escucha, sino que responde. ¿Y sabes por qué 2 minutos pueden cambiar tu destino? Porque en esos 2 minutos ocurre algo que no ves, tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo. Y cuando esa alineación sucede, aunque sea brevemente, tu mente se calma, tu fe se activa, tu discernimiento aumenta y tu vida espiritual se afina. Es como ajustar la frecuencia de la radio, no importa si ajustas 2 milímetros o 20, lo importante es que quede en el punto exacto donde la señal se escuche clara. Ese punto exacto es tu corazón alineado. Ese punto exacto es tu alma abierta. Ese punto exacto es tu espíritu dispuesto. Así funciona el mundo espiritual. No se mide en minutos, sino en momentos. No se mide en cantidad, sino en dirección. No se mide en palabras, sino en verdad. Los fariseos oraban horas, pero Jesús dijo que no eran escuchados porque oraban para ser vistos. Mientras tanto, un hombre al fondo del templo solo decía: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús afirmó que ese hombre salió justificado. 2 minutos. 2 palabras. 2 lágrimas. Un corazón honesto. Eso puede romper maldiciones, abrir puertas, sanar heridas, aclarar caminos, restaurar relaciones, activar promesas, traer paz y liberar cargas que vienes cargando desde hace años. Nunca subestimes la oración corta que nace desde lo profundo. Y aquí está el secreto que cambia todo: Dios no está midiendo tu oración, está midiendo tu entrega. Dios no está esperando que hables más, está esperando que te abras más. Porque cuando te abres, aunque sea por un instante, Él entra con su luz, con su fuerza, con su paz. Por eso este video es tan importante. Porque hoy aprenderás a entrar en ese instante. Ese pequeño espacio donde todo se redefine. Ese momento en el que tu oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro. Esos 2 minutos pueden cambiar tu mañana, tu semana, tu vida. Muy pocas personas entienden lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando abres tu boca para hablar con Dios. Muchos creen que orar es simplemente emitir palabras hacia el cielo, como quien lanza una botella al mar esperando que las corrientes la lleven a buen destino. Pero no es así. La oración no viaja como un mensaje perdido, la oración estalla como un impacto espiritual. La Biblia muestra que cada vez que alguien pronunciaba una palabra desde la fe, aunque fuera pequeña, algo se movía inmediatamente. Ángeles se activaban. Barreras caían. El cielo respondía. Y lo sorprendente es que este movimiento muchas veces comenzaba en un instante, no después de horas. Lo primero que ocurre cuando oras desde el corazón, incluso si es una oración de 2 minutos, es que la atmósfera a tu alrededor cambia. Puede que tú no lo sientas, puede que tus emociones sigan igual, pero el mundo espiritual sí lo percibe. Porque la oración auténtica no es un sonido, es una señal. Una señal que envía un mensaje claro: este corazón acaba de abrirse. Y cuando un corazón se abre, el cielo se acerca.
El profeta Daniel es un ejemplo perfecto de esto. La Biblia dice que cuando Daniel comenzó a orar, no cuando terminó, sino cuando comenzó, la respuesta ya había sido enviada desde el cielo. En Daniel capítulo 10, un ángel le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. ¿Notas el detalle? No fue desde el día que oró 3 veces, ni desde el día que terminó la oración. Fue desde el día en que dispuso su corazón. Ahí se activó todo. Es lo mismo que ocurre cuando tú oras desde un lugar sincero. Dios no espera a que termines. Dios no espera a que repitas. Dios no espera a que juntes suficientes palabras. Dios responde desde el primer momento en el que tu corazón se alinea con Él. Ahí comienza el movimiento espiritual. Pero hay algo más profundo. Cuando oras con sinceridad, cuando oras desde ese espacio interior donde ya no finges nada, el Espíritu Santo intercede por ti. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque tú no encuentres las frases correctas, el Espíritu sí sabe lo que necesitas. Él lleva tu oración al Padre de una forma perfecta, limpia, poderosa. Y esto ocurre no cuando oras mucho, sino cuando oras real. Cuando oras desde la verdad de quién eres y del momento que estás viviendo. En el mundo espiritual, la verdad tiene peso. Tiene eco. Tiene autoridad. El enemigo puede resistir tus palabras vacías, pero no puede resistir un corazón que se abre. Porque un corazón abierto deja entrar luz, y la oscuridad no puede luchar contra la luz. Cuando oras, aunque sea un susurro, y permites que Dios entre, las tinieblas retroceden automáticamente. No porque tú seas fuerte, sino porque Él se hace presente. Mira lo que pasó con Elías. La Biblia dice que Elías oró y el fuego cayó del cielo, consumiendo todo. Pero su oración había sido breve, directa, simple. El poder no estuvo en la extensión de su oración, sino en la autoridad con la que habló. Y esa autoridad no venía de sus palabras, sino de la conexión que tenía con Dios. Cada palabra cargada de fe sacudió el mundo espiritual. Cuando tú oras desde el corazón, ocurre lo mismo. Puede que no veas fuego físico, pero espiritualmente sí cae fuego, el fuego que quema la duda, el fuego que limpia el alma, el fuego que espanta la opresión, el fuego que rompe cadenas. La oración sincera es fuego. Es impacto. Es arma. Pero también es una llave. Una llave que abre puertas que llevaban tiempo cerradas. En Apocalipsis, Jesús dice que Él abre y nadie puede cerrar. ¿Y sabes cuándo abre? Cuando encuentra fe. Y la fe se expresa en el instante en el que te acercas a Él con un corazón humilde, quebrado, necesitado, dispuesto. Ese tipo de oración, la auténtica, la breve, la que nace del alma, tiene un efecto inmediato en el mundo espiritual, abre acceso. Acceso a respuestas. Acceso a fortaleza. Acceso a dirección. Acceso a paz. Acceso a provisión. No siempre verás la respuesta instantáneamente, pero la puerta se abrió desde el primer momento. Daniel oró y la respuesta fue enviada en segundos, aunque tardó en manifestarse debido a oposición espiritual. Esto nos revela algo poderoso. Cuando oras, el cielo se mueve inmediatamente, aun cuando la tierra parece quieta. No te guíes por lo que ves. Lo invisible ya está en marcha. También ocurre algo dentro de ti que es igual de importante, tu espíritu despierta. Porque hay oraciones que no solo mueven el cielo, también te mueven a ti. A veces llevas tiempo cargando algo que ni sabes cómo soltar.
Llevas luchando con pensamientos, con recuerdos, con temores. Y de pronto, en 2 minutos de oración sincera, sientes un alivio que no viene de ti. No es psicológico. Es espiritual. Porque la oración, cuando es auténtica, reordena tu interior. Es como si Dios pusiera las piezas de tu alma en su lugar otra vez. Eso es lo que le ocurrió a David cuando clamó en los Salmos. No siempre recibió respuestas externas inmediatamente, pero sí recibió paz. Recibió claridad. Recibió un nuevo enfoque. Su mundo cambió por dentro antes de cambiar por fuera. Y en el mundo espiritual eso cuenta más de lo que imaginas. Porque cuando oras así, el enemigo pierde acceso. Una mente inquieta, un corazón distraído o un espíritu apagado son terreno fértil para la confusión espiritual. Pero cuando oras desde lo profundo, aunque sea por 2 minutos, es como si levantaras un muro de luz alrededor de ti. Es como si dijeras espiritualmente, aquí no entras. Aquí no tocas. Aquí no confundes. Ese tipo de oración protege, cubre, fortalece. Y aún hay más. Cuando oras así, Dios no solo actúa para ti, también actúa en ti. Porque la oración verdadera no solo cambia lo que pides, cambia lo que eres. Hay cadenas que se rompen porque en ese instante reconoces que no puedes solo. Hay heridas que comienzan a sanar porque por fin las expones. Hay miedos que pierden poder porque decides entregarlos. Y lo que se entrega, Dios lo transforma. Por eso 2 minutos son suficientes. Porque cuando Dios encuentra un corazón que se rinde, Él no demora. Él no analiza demasiado. Él no evalúa tu historial. Él actúa. En el mundo espiritual, la rendición es la señal más poderosa de todas. Es como levantar una bandera que dice, Señor, entra. Y cuando Él entra, nada puede quedarse igual. Lo que ocurre en el mundo espiritual cada vez que oras así es más grande de lo que imaginas. Ángeles se mueven. El Espíritu intercede. La oscuridad retrocede. La paz desciende. Tu espíritu se alinea. Tu alma se ordena. Tu fe se enciende. Todo esto puede comenzar en un instante. No necesitas horas. Solo necesitas verdad. Y cuando la verdad se encuentra con la presencia de Dios, todo empieza a cambiar. Hay un momento en la vida espiritual donde uno se da cuenta de que la oración no es complicación, sino dirección. No es repetir, sino conectar. No es gritar, sino alinear. Y cuando entiendes eso, descubres algo que transforma por completo tu relación con Dios. Jesús ya enseñó una fórmula sencilla, breve y directa, capaz de activar el cielo en cuestión de segundos. Pero como no es espectacular ni larga, muchos la ignoran. Sin embargo, quienes la practican experimentan cambios inmediatos, paz sobrenatural y decisiones que antes no podían tomar porque el corazón vivía en confusión. Esta fórmula está en las palabras de Jesús cuando dijo, cuando oren, oren así. Y a partir de ese momento reveló una estructura espiritual que no se basa en tiempo, sino en enfoque. No se basa en cantidad, sino en prioridades. Y si prestas atención, Jesús resumió la esencia de toda oración en unos segundos. No lo hizo para que repitiéramos una oración de memoria, sino para mostrarnos la dirección que debe tomar el corazón cuando se acerca al Padre. Lo primero que Jesús enseña es, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí comienza todo. No con tus problemas, no con tus miedos, no con tus emociones. Comienza recordando quién es Él. En 2 palabras, Padre nuestro, Jesús te saca del caos emocional y te coloca en el lugar correcto, identidad.
Cuando dices Padre, tu espíritu recuerda que no estás hablando con un desconocido, ni con un juez severo, ni con un jefe distante. Estás hablando con un Padre, uno que te ama, que te mira, que te sostiene. En ese instante tu alma cambia de postura. Esa frase puede durar 2 segundos, pero abre una puerta enorme en lo espiritual. Luego Jesús dice, santificado sea tu nombre. Esto es adoración. No adoración larga, no adoración repetida, sino adoración sincera. Aquí te alineas. Aquí reconoces la grandeza de Dios por encima de tus temores. Aquí tu alma reconoce su autoridad, su santidad, su grandeza. Y algo sorprendente ocurre cuando lo haces, tus problemas se vuelven pequeños. No porque desaparezcan, sino porque tu enfoque cambia. Lo que antes parecía imposible ahora parece manejable, porque estás recordando que tu Dios es más grande. El siguiente paso de Jesús es el más importante y es el que transforma una oración común en una oración que abre el cielo, hágase tu voluntad. Esta frase corta, de apenas 3 segundos, tiene un impacto espiritual gigantesco. Aquí renuncias al control. Aquí entregas lo que no entiendes. Aquí sueltas lo que te pesa. Cuando dices hágase tu voluntad, tu espíritu deja de pelear contra lo que no puede cambiar y empieza a descansar en la soberanía de Dios. Esta frase ha detenido guerras internas, ha calmado tormentas emocionales y ha cerrado puertas que nunca debieron estar abiertas. Ahora Jesús dice, danos hoy el pan de cada día. Aquí viene el clamor simple, directo, verdadero. No le estás pidiendo mañana, ni pasado, ni un año completo. Le estás pidiendo hoy. Esta frase enseña dependencia, humildad y confianza. Dios no necesita discursos largos para saber lo que necesitas. Solo necesitas sinceridad. A veces pensamos que orar es presentar argumentos, pero no lo es. Orar es reconocer, Padre, yo dependo de ti. 2 segundos que llenan el alma de paz. Luego Jesús continúa, perdona nuestras ofensas. Aquí entra el corazón. Aquí entra la verdad incómoda. Porque pedir perdón no requiere tiempo, requiere valentía. Y 2 minutos son suficientes para decir, Padre, límpiame. Una frase así purifica el alma más que horas de discursos. Y cuando la culpa se rompe, el corazón respira. El perdón es una llave que desbloquea lo que estaba trabado. Y entonces Jesús añade, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Aquí está la protección. Esta frase corta es un muro espiritual. Una cobertura. Una confesión de dependencia. El enemigo no teme tus palabras largas, teme tu oración sincera. Y cuando dices, líbrame, estás colocando tu vida bajo la guardia divina. Toda esta estructura, Padre, adoración, rendición, dependencia, perdón y protección, se puede hacer en 2 minutos. No es una fórmula matemática, es una postura del espíritu. Cuando oras así, el cielo responde porque Jesús mismo dijo que este es el camino correcto. Pero hay algo aún más profundo. Esta fórmula funciona porque alinea 3 áreas esenciales de tu vida. Primero, tu identidad. Cuando dices Padre, recuerdas quién eres. La oración se vuelve íntima. No hablas desde el miedo, hablas desde la confianza. Segundo, tu enfoque. Cuando dices santificado sea tu nombre, apartas tus ojos del problema y los colocas en Dios. La fe crece porque la fe siempre sigue al enfoque. Tercero, tu voluntad. Cuando dices hágase tu voluntad, Dios encuentra una puerta abierta para actuar sin resistencia. Todo esto ocurre en segundos.
Y si te fijas, en ningún momento Jesús dijo que debías hablar durante 30 minutos para que Dios te escuchara. La oración del Padre Nuestro completa se puede hacer en menos de 20 segundos. Pero su efecto espiritual dura horas, días, meses. Porque lo que impacta no es lo que dices, sino el lugar interior desde donde lo dices. Esta es la razón de que mucha gente repita esta oración sin resultados. No porque esté mal, sino porque solo la dicen, sin entrar en ella. Jesús no quería que la repitieras mecánicamente. Jesús quería que comprendieras la dirección del corazón, la estructura interna, el movimiento espiritual. Y cuando oras siguiendo esta dirección, aunque sea por 2 minutos, algo se activa en tu interior. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado orar y no sabes por dónde empezar? ¿Cuántas veces sientes que tu mente salta de pensamiento en pensamiento? ¿Cuántas veces empiezas a orar y terminas pensando en cosas que nada tienen que ver con Dios? Eso ocurre porque no tienes enfoque. Pero esta fórmula te da enfoque. Te da claridad. Te da dirección. Te da un punto de partida que se convierte en impulso espiritual. Y cuando la practicas, algo extraordinario ocurre, tu espíritu se ordena y tu alma se calma en segundos. Porque esta oración te recoloca internamente. Es como si al pronunciar cada frase pusieras cada área de tu vida en su sitio. Lo primero, Dios. Lo segundo, su voluntad. Lo tercero, tu necesidad. Lo cuarto, tu corazón. Lo quinto, tu protección. No se trata de repetir estas palabras exactas. Se trata de capturar el espíritu detrás de ellas. Cuando dices Padre, abre tu corazón. Cuando dices santificado, eleva tu mirada. Cuando dices hágase, suelta lo que te pesa. Cuando dices danos, reconoce tu dependencia. Cuando dices perdona, limpia tu alma. Cuando dices líbrame, cúbrete bajo su poder. Todo esto, si lo haces desde lo profundo, cabe en 2 minutos. Pero su efecto puede durar toda una vida. Por eso Jesús enseñó esta fórmula. Porque sabía que habrían días donde no tendrías fuerzas. Sabía que vendrían momentos donde no sabrías qué decir. Sabía que tu alma estaría cansada, llena, agotada. Y por eso dejó un camino breve pero poderoso. Porque la oración no es un examen, es un encuentro. Y un encuentro no necesita tiempo, necesita apertura. Hay algo que casi nadie enseña, pero que determina por completo la fuerza de tu oración, la postura del corazón. No es un concepto poético, no es un adorno espiritual. Es la clave silenciosa que diferencia una oración que sube al cielo de una oración que solo recorre tus labios. Y aunque muchas personas llevan años orando, nunca aprendieron esto. Nunca les explicaron que antes de orar con la boca, se ora con el corazón. Antes de hablar, se entrega. Antes de pedir, se rinde. Esta verdad, cuando la comprendes, abre puertas que llevabas tiempo tratando de abrir con palabras. Porque la mayoría cree que lo que Dios responde es lo que dices. Pero lo que Dios realmente mira es desde donde lo dices. Esa diferencia, el lugar interior desde donde sale tu oración, lo cambia todo. El corazón puede estar en humildad o en orgullo. Puede estar en entrega o en resistencia. Puede estar en verdad o en apariencia. Puede estar abierto o puede estar cerrado aunque repitas cientos de palabras. Y si el corazón está cerrado, la oración no fluye. No porque Dios no escuche, sino porque tú no te abriste. Y en el mundo espiritual, Dios nunca fuerza una puerta que tú mismo mantienes firme con tus manos. Cuando Jesús enseñó a orar,
No habló de postura física, habló de postura interna. Dijo, cuando ores, entra en tu cuarto. Ese cuarto no era un lugar físico, era un estado del alma. Era ese espacio íntimo donde te permites ser honesto. Ese lugar donde reconoces lo que sientes, donde te sinceras, donde te quitas la máscara de ser fuerte todo el tiempo. Ese cuarto interior es donde sucede el verdadero encuentro. Ese cuarto interior es donde Dios te toca. Por eso, cuando tu corazón está duro, cansado, distraído, agitado, la oración tropieza. No encuentra salida. No se vuelve profunda. No atraviesa esa capa pesada que se forma cuando llevas días intentando sostenerte sin fuerzas. A veces tu mente quiere orar, pero tu corazón está cerrado. A veces tu boca dice palabras, pero tu espíritu sigue protegido detrás de un muro que construiste sin darte cuenta. Y hasta que esa pared no cede, la oración no fluye. Aquí está la clave. Dios responde a la oración que nace de un corazón rendido. ¿Y qué significa rendido? Significa que ya no estás luchando solo. Que ya no estás escondiendo lo que te pesa. Que ya no estás fingiendo que puedes con todo. Significa que por un breve instante, aunque sea 2 minutos, decides soltar el control. Mira a Jesús en Getsemaní. Él oró así: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la postura del corazón que rompe cadenas. Esa frase, pronunciada desde la rendición total, fue más poderosa que todas las oraciones que se elevan desde la resistencia. Porque en ese momento Jesús no estaba repitiendo, estaba rindiéndose. Y la rendición es el lenguaje que el cielo entiende. Así ocurrió con Elí, cuando escuchó la voz que le decía a Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es corazón rendido. Ese es el espíritu que dice: estoy aquí para escucharte, no para imponerte. Cuando el corazón adopta esa postura, la oración deja de ser monólogo y se convierte en diálogo. Pero quizás te preguntas: ¿cómo logro esa postura? ¿Cómo abro mi corazón cuando estoy agotado, cuando estoy herido o cuando siento que ya no tengo fuerzas para entregar más? La respuesta no está en tus emociones. Está en tu decisión. El corazón se abre por decisión, no por sensación. Tú decides rendirte. Tú decides abrirte. Tú decides bajar la guardia. Tú decides decir: Señor, entra. Y esa simple decisión activa algo en lo espiritual. Porque Dios no necesita que estés perfecto para escucharte. Dios necesita que estés disponible. La postura correcta no es fuerza, es apertura. No es conocimiento, es sinceridad. No es estabilidad emocional, es verdad. Esa verdad que dice: Señor, aquí estoy tal como soy. Sin filtros. Sin defensas. Sin discursos. Cuando oras así, algo ocurre dentro de ti. La dureza se quiebra. El peso cae. La ansiedad pierde fuerza. La confusión se silencia. El miedo retrocede. Porque la presencia de Dios no entra a un corazón cerrado, pero sí entra a un corazón sincero. Y en el momento en que Él entra, lo transforma todo. Piensa en David. David no fue llamado conforme al corazón de Dios porque fuera perfecto. No fue por sus logros. No fue por su fuerza. Fue porque David tenía un corazón que sabía abrirse. Sabía quebrarse. Sabía llorar delante de Dios. Sabía admitir cuando fallaba. Sabía rendirse. Y cuando se rendía, Dios entraba. Y cuando Dios entraba, David volvía a levantarse más fuerte. Ese es el secreto que muchos no entienden: abrirse no te debilita,
te fortalece. Rendirse no te quita fuerza, te la devuelve. Exponerte no te destruye, te sana. Ser honesto no te hace menos espiritual, te hace más verdadero. Y Dios trabaja con lo verdadero. Dios se mueve donde hay verdad. Porque la verdad no siempre es elegante, pero siempre es poderosa. La postura del corazón también se expresa en la humildad. No en la humildad falsa que dice, soy indigno, sino en la humildad que reconoce, te necesito. Esa palabra, te necesito, tiene más impacto en el cielo que cualquier oración elaborada. Esa palabra abre puertas. Esa palabra quiebra orgullos. Esa palabra hace retroceder al enemigo porque el enemigo solo puede operar donde haya autosuficiencia. Pero cuando dices te necesito, tu espíritu se coloca bajo la cobertura de Dios. La humildad es el reconocimiento de que no quieres caminar sin Él. Y cuando oras desde ahí, aunque sea por 2 minutos, Dios se mueve. La postura del corazón también involucra confianza. No confianza perfecta, sino confianza real. Esa confianza que dice, no entiendo, pero creo. No veo, pero espero. No siento, pero sigo. Esa confianza no nace del alma, nace del espíritu. Y Dios honra esa confianza, aunque sea pequeña. No necesitas una fe gigantesca. Necesitas una fe honesta. Una fe que, aun temblando, dice, aquí estoy. Esa fe abre el cielo. Y finalmente, la postura del corazón incluye expectativa. No expectativa de exigir, sino de creer. De creer que Dios escucha. De creer que Dios responde. De creer que algo sucederá, aunque no sepas cuándo ni cómo. Esa expectativa hace que tu oración tenga vida. Porque la oración sin expectativa es solo sonido. La oración con expectativa es semilla. Dios no ignora a quien ora esperando. No ignora al que clama confiando. No ignora al que se acerca creyendo que Él tiene el poder para hacer lo imposible. Y cuando esa expectativa se mezcla con sinceridad, con humildad y con rendición, la oración se vuelve una llave que abre el cielo. Por eso 2 minutos son suficientes. Porque cuando tu corazón toma la postura correcta, tu oración se convierte en encuentro. Se convierte en rendición. Se convierte en conexión. Y ese instante es suficiente para que Dios toque, transforme y responda. La postura del corazón es el elemento oculto que activa todo. Es el fuego invisible. Es el impulso espiritual. Es la llave que otros pasan por alto, pero que tú entiendes hoy. Y cuando aprendes a orar desde ahí, nunca vuelves a orar igual. Hay algo que nadie te dijo, pero que es una realidad en la vida espiritual. No toda oración llega con claridad al cielo, no porque Dios no escuche, sino porque hay interferencias que sabotean lo que estás tratando de entregar. No son interferencias externas, sino internas. No tienen que ver con el ruido a tu alrededor, sino con el ruido dentro de ti. Ese ruido espiritual, sutil, silencioso, invisible, es capaz de apagar una oración que tenía todo para ser poderosa. Y a veces llevas años orando, pero sin darte cuenta lo haces desde una atmósfera interior que bloquea lo que intentas abrir. La mayoría no sabe identificar estas interrupciones. Pero están ahí. Se sienten como un peso extraño, como una distracción repentina, como un pensamiento que aparece justo cuando intentas hablar con Dios, como un cansancio inexplicable cuando quieres acercarte, como una inquietud que no puedes nombrar, o como un muro emocional que te impide abrir el corazón. Esas interrupciones no son casualidad. No son normales. No son simples despistes.
son señales de que algo en ti necesita ser ordenado antes de orar. Porque Dios no se mueve en un ambiente de confusión interior, Él se mueve cuando el alma se sincera. La primera interrupción espiritual es la ansiedad. La ansiedad no te deja orar, te empuja a repetir. No te deja abrirte, te obliga a apresurarte. No te deja escuchar, te llena de ruido mental. La ansiedad es la voz que te dice, corre, apúrate, resuelve, haz algo ya. Y cuando oras desde ahí, tus palabras salen desconectadas de tu espíritu. No hay alineación. Solo hay urgencia. La ansiedad toma tu oración y la vuelve mecánica. Pero cuando respiras profundamente, bajas el ritmo y reconoces, Señor, estoy ansioso, la interrupción se rompe, porque la ansiedad se debilita cuando la nombras ante Dios. La segunda interrupción espiritual es la culpa. La culpa es uno de los sabotajes más fuertes. No te deja acercarte. Te hace sentir indigno. Te repite frases como, no puedes orar después de lo que hiciste. Dios no te escuchará esta vez. Mejor limpia tu vida primero, luego acércate. La culpa crea distancia, porque distorsiona la imagen de Dios en tu mente. Te hace creer que Dios te mira como juez, no como padre. Pero Jesús enseñó lo contrario, que el Padre corre, abraza, restaura y limpia antes de que tú puedas decir una sola frase perfecta. Cuando dices, Padre, perdóname, aunque sea en 2 segundos, la culpa pierde poder. La culpa se disuelve cuando se enfrenta a la gracia. La tercera interrupción espiritual es la rutina. Orar por costumbre no es malo, hasta que se vuelve automático. La rutina adormece el espíritu. Vuelve sagrada la repetición y vacía la intención. Recitas palabras que conoces, pero tu corazón no está ahí. Estás presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Por eso Jesús dijo que no usemos vanas repeticiones. No porque repetir sea malo, sino porque repetir sin corazón apaga el fuego interior. Cuando oras desde la rutina, tu espíritu no se abre, solo se mueve por memoria. Pero cuando haces una pausa y dices, Señor, quiero sentir lo que digo, la rutina pierde fuerza. Y tu oración vuelve a tener vida. La cuarta interrupción espiritual es el resentimiento. El resentimiento contamina el alma. Bloquea la conexión. Apaga la sensibilidad espiritual. Cuando guardas resentimiento, aunque sea pequeño, tu corazón se endurece. Y un corazón endurecido no puede abrirse del todo. Jesús lo dejó claro cuando dijo, perdonen, para que vuestro Padre los perdone. No porque Dios necesite tu perdón, sino porque tu corazón necesita soltar. El resentimiento es la cadena que impide que la oración entre en profundidad. Y lo más doloroso es que a veces no lo notas. Está oculto, guardado, atrapado en un rincón del alma. Pero cuando dices, Señor, ayúdame a perdonar, aunque sea un susurro, algo se quiebra. Y lo que se quiebra, sana. La quinta interrupción espiritual es el cansancio emocional. A veces no puedes orar porque no puedes más. Porque vienes cargando tanto durante tanto tiempo, que tu alma ya no tiene energía. Cuando estás emocionalmente agotado, el espíritu se vuelve lento, la mente se nubla, la voz se apaga. Y no es falta de fe, es falta de fuerzas. Dios sabe eso. Y por eso la Biblia dice, Dios escucha el suspiro del quebrantado. A veces tu oración más poderosa no será una frase, será un suspiro. Será una lágrima. Será un ayúdame dicho sin voz. Cuando estás cansado y aún así te acercas, tu debilidad se convierte en tu mayor ofrenda.
Porque la oración nacida del cansancio sincero rompe más que 1000 palabras dichas desde la energía. La sexta interrupción espiritual es la prisa. La prisa mata la oración. Te roba profundidad. Te desconecta del presente. Te empuja a cumplir un requisito, no a entrar en un encuentro. Cuando oras con prisa, no estás con Dios, estás apurándote. Pero Dios no se revela en la prisa. Dios se revela en la pausa. En el instante en que respiras y dices, estoy aquí. Ese momento, 2 segundos, 5, 10, abre más el cielo que cualquier discurso acelerado. La prisa es enemiga de la presencia. La séptima interrupción espiritual es la distracción interior. No hablo del teléfono, ni del ruido externo. Hablo de la distracción del alma, pensamientos que saltan sin control, miedos que se activan, preocupaciones que invaden, imágenes que aparecen sin permiso. Esa tormenta interior no significa que eres débil, significa que tu mente está saturada. Por eso Jesús buscaba lugares apartados. No por aislamiento físico, sino por espacio interior. Cuando dices, Señor, calma mis pensamientos, no estás pidiendo magia, estás pidiendo enfoque. Y el enfoque abre lo que la distracción bloquea. La octava interrupción espiritual es la autosuficiencia. Muchos oran, pero sin depender. Muchos hablan, pero sin rendirse. La autosuficiencia es ese pensamiento silencioso que dice, yo puedo solo, no necesito tanto, lo resolveré después. Ese espíritu independiente cierra el canal espiritual. Porque si tú lo haces solo, Dios no participa. Pero cuando dices, Señor, te necesito, esa frase destruye la autosuficiencia. Y cuando la autosuficiencia cae, Dios entra. Cada una de estas interrupciones, ansiedad, culpa, rutina, resentimiento, cansancio, prisa, distracción, autosuficiencia, puede robarte la profundidad, puede apagar tu espíritu, puede secar tu fe. Y lo más impactante es que no necesitas horas para romperlas. Solo necesitas 2 minutos de sinceridad. Cuando dices, Señor, estoy ansioso. Señor, estoy cansado. Señor, no puedo perdonar. Señor, estoy distraído. Señor, te necesito. Desde ahí, cada interrupción se apaga. Cada peso cae. Cada resistencia se derrite. Porque Dios no te pide que vengas limpio, te pide que vengas real. Cuando oras desde la verdad, aunque sea por 2 minutos, el mundo espiritual se despeja. Se rompe la interferencia. Se aclara la atmósfera. Tu espíritu se abre. Tu corazón se suaviza. Tu mente se calma. Y entonces sí, tu oración sube con fuerza. Las interrupciones no son señales de que estás lejos de Dios. Son señales de que necesitas ordenarte antes de hablar. Y ese orden interior, aunque sea breve, es lo que abre el canal. Cuando entiendes esto, ya no te frustras. Ya no crees que no sabes orar. Ya no te comparas con otros. Descubres que solo tienes que hacer una cosa. Ser honesto, 2 minutos. Y desde ahí, Dios hace el resto. Hay días en los que quieres orar, pero no puedes. Días en los que no se trata de falta de disciplina, sino de falta de fuerzas. Días en los que sientes que tu propia alma pesa demasiado como para levantar una oración. Días en los que intentas abrir la boca, pero dentro de ti hay un cansancio que ahoga las palabras. Y en esos momentos te preguntas, ¿cómo voy a orar si estoy roto? ¿Cómo voy a orar si ya no tengo fe? ¿Cómo voy a orar si siento que todo dentro de mí está apagado?
Y aunque no lo creas, esos son precisamente los días en los que Dios está más cerca. Porque Dios no se mueve por tu fuerza, sino por tu sinceridad. No se acerca por tu estabilidad, sino por tu necesidad. No responde a tu perfección, sino a tu vulnerabilidad. Por eso, orar cuando estás roto no es imposible, es sagrado. Cuando estás cansado emocionalmente, tu corazón pierde claridad, tus pensamientos se confunden, tus emociones se intensifican y tu espíritu se siente pequeño. Pero esa debilidad no te aleja de Dios. Esa debilidad es el puente. Esa debilidad es el lugar donde Dios quiere encontrarte. La Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Eso significa que lo que tú ves como un estado de fragilidad, Dios lo ve como una oportunidad para tocarte de manera profunda. La mayoría cree que la oración se hace desde la fuerza, desde la fe completa, desde la estabilidad emocional. Pero la Biblia muestra lo contrario. Los momentos más poderosos de oración en la Escritura nacieron desde el quebranto. David oraba desde las lágrimas. Ana oraba sin voz. Job oraba sin respuestas. Elías oraba desde el agotamiento. Jesús oró desde la angustia. La oración no requiere fortaleza, requiere verdad. Por eso, cuando estás roto, tu oración puede ser más poderosa que nunca. Porque lo que le da fuerza no es lo que dices, sino desde donde lo dices. Si estás pasando por una temporada así, donde tu fe está débil, donde tu alma está cansada, donde sientes que ya no puedes orar como antes, aquí está la verdad que nadie te dijo, no necesitas fuerzas para orar. Necesitas un segundo de sinceridad. Y lo primero que tienes que hacer es esto, admite cómo estás. No intentes orar bonito. No trates de orar correcto. No busques orar como antes. Ora como estás hoy. Si lo único que puedes decir es: Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Señor, sosténme. Eso es oración. Eso abre el cielo. Eso mueve a Dios. Eso enciende algo dentro de ti. Dios no necesita adornos para escuchar. Pero sí necesita verdad para entrar. Cuando estás roto, la mejor forma de orar es simple, sé honesto. Dile a Dios exactamente lo que te pasa. No lo suavices. No lo maquilles. No lo ocultes. No lo expliques. Solo exprésalo. Dios no se escandaliza con tu dolor. No se ofende por tu cansancio. No se sorprende de tu frustración. Él sabe exactamente dónde estás. Y quiere que tú lo invites a ese lugar. Quizás sientes vergüenza por estar débil espiritualmente. Quizás sientes que deberías estar más fuerte. Quizá piensas que tu fe está fallando porque estás agotado. Pero escucha esto con atención, estar cansado no es estar lejos de Dios. Muchos de los más grandes hombres de la Biblia tuvieron colapsos emocionales, crisis internas, momentos donde ya no podían más. Y aún así, Dios los usó, los levantó, los fortaleció, los transformó. La debilidad no te excluye. La debilidad te acerca. Pero, ¿cómo orar cuando estás tan agotado que no encuentras palabras? Aquí está el secreto, cuando no puedas orar, respira. Sí, respira. Respira lento. Respira profundo. Respira consciente. Ese respiro es oración. Ese respiro es entrega. Ese respiro dice, aquí estoy. Ese respiro crea espacio para que Dios entre. A veces tu oración comenzará con un suspiro. A veces comenzará con silencio.
A veces comenzará con lágrimas. Y ese comienzo es suficiente. Porque cuando tu espíritu está roto, Dios no te pide palabras, te pide acceso. Y el acceso no se abre con discursos, se abre con sinceridad. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No dijo, bienaventurados los fuertes, los valientes, los inquebrantables. Dijo, bienaventurados los que reconocen que no pueden solos. Porque cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, el cielo se abre. Si estás pasando por una temporada de dolor, entonces ora desde el dolor. Si estás atravesando una noche oscura, ora desde la oscuridad. Si estás luchando con pensamientos pesados, ora desde ese lugar. Si sientes que no tienes fe, ora desde la poca que te queda. Porque Dios no necesita tu fe perfecta, necesita tu fe honesta. Dios no necesita tu fuerza completa, necesita tu fuerza disponible. Dios no necesita tu corazón impecable, necesita tu corazón abierto. Haz lo que hizo la mujer quebrantada que se acercó a Jesús con su perfume. Ella no habló. Ella no predicó. Ella no pronunció una oración elaborada. Ella lloró a sus pies. Esa fue su oración. Y Jesús la honró. Tu oración, cuando estás roto, luce así. Y Dios la honra igual. Otro paso importante cuando estás sin fuerzas es este: ora despacio. No corras. No te apresures. No intentes cumplir. Dile a Dios una frase y deja que esa frase respire en tu alma. Dile, estoy cansado, y quédate ahí unos segundos. Dile, no sé qué hacer, y deja que esas palabras te suelten. Dile, ayúdame, y permite que la presencia de Dios te envuelva. Orar cuando estás herido no se trata de hablar, se trata de permitir. Permitir que Dios te vea. Permitir que Dios te toque. Permitir que Dios te sostenga. Permitir que Él cargue lo que tú no puedes cargar. Y si tu fe está débil, no te castigues. La fe débil no es fe perdida. La fe débil sigue siendo fe. Jesús dijo que si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, una semilla minúscula, puedes mover montañas. Eso significa que aunque tengas apenas un suspiro de fe, ese suspiro tiene peso espiritual. Si hoy te sientes lejos, roto, seco, cansado, confundido o sin fuerzas, escucha esto con el corazón: Dios no quiere que vengas fuerte, quiere que vengas verdadero. Tu dolor no es un estorbo. Tu cansancio no es una barrera. Tu confusión no es un pecado. Tu debilidad no es tu final. Es tu puerta. Porque cuando ya no puedes, Dios empieza. Cuando ya no te sostienes, Él te sostiene. Cuando ya no sabes qué pedir, el Espíritu Santo intercede por ti. Cuando ya no encuentras palabras, Dios escucha tus silencios. Cuando ya no tienes fuerzas, Él te lleva. Y en esos 2 minutos de oración rota, cansada, débil, algo sucede. Tu alma se afloja. Tu espíritu respira. Tu carga se mueve. Tu tormenta se calma. Y aunque no lo notes al instante, Dios ya empezó a obrar. Orar cuando estás roto no es un acto heroico, es un acto de amor. Un acto de confianza. Un acto de humildad. Un acto que Dios honra con ternura. Así que hoy, si no tienes fuerzas, ora igual. Ora poco, pero ora real. Ora despacio, pero ora sincero. Ora débil, pero ora con el corazón. Porque las oraciones que nacen desde la rotura suelen ser las que más profundamente Dios escucha. Llegamos a ese punto donde todo lo que has escuchado comienza a tomar forma dentro de ti.
Ya entendiste que la oración no depende de la cantidad de palabras, ni del tiempo que dure, ni de lo fuerte que te sientas. Ya sabes que el cielo se mueve cuando tu corazón se abre, cuando tu alma se sincera, cuando tu espíritu deja de fingir y se atreve a venir tal como está. Y ahora, quiero guiarte a esos 2 minutos que pueden transformar tu día, tu noche, tu semana, y posiblemente tu vida entera. No porque haya magia en las palabras, sino porque hay poder en la entrega. Porque hay autoridad en la rendición. Porque hay vida en la verdad que le presentas a Dios. Así que respira un momento. No corras. No pienses en nada más. Toma este instante como un espacio entre tú y Dios, un espacio donde Él puede entrar y tocar aquello que llevas escondiendo demasiado tiempo. No importa lo que viviste hoy. No importa lo que sientes ahora. No importa si vienes roto, distraído o con la fe temblando. Dios responde al corazón que se abre, no al corazón perfecto. Y lo primero que debes hacer en estos 2 minutos es decirle, Padre, aquí estoy. Nada más. Esas 3 palabras abren una puerta inmensa. Porque cuando dices Padre, tu espíritu recuerda quién eres y quién es Él. Y cuando dices aquí estoy, reconoces que te presentas sin máscaras, sin defensas, sin discursos. Te presentas tal como eres. El segundo paso es elevar tu mirada. No hace falta una frase larga. Basta decir, tú eres santo. ¿Por qué? Porque la adoración desplaza la confusión. En cuanto reconoces su santidad, tu alma empieza a calmarse. No porque tus problemas desaparecen, sino porque Dios toma el lugar que la preocupación había ocupado. Lo que parecía gigante comienza a verse pequeño cuando recuerdas quién está contigo. El tercer paso es la rendición. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Esta frase es la llave. Aquí entregas el control. Aquí sueltas lo que te pesa. Aquí dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Cuando lo dices desde el corazón, aunque sea un susurro, ocurre algo profundo, tu espíritu se realinea, tu carga se afloja y tu alma deja de empujar en direcciones que solo te desgastan. El cuarto paso es pedir lo que necesitas hoy, no mañana, no dentro de un mes. Solo hoy. Dame fuerza para este día. Dame paz para este día. Dame claridad para este día. Dios no necesita un discurso. Lo que Él busca es dependencia. Cuando reconoces que necesitas su pan diario, su guía diaria, su presencia diaria, Él entra en lo cotidiano, en lo simple, en lo concreto. Y allí es donde los milagros empiezan. Luego viene el quinto paso, quizá el más sanador, perdóname. No necesitas explicar. No necesitas justificarte. No necesitas buscar palabras sofisticadas. Solo necesitas reconocer aquello que tu alma tiene guardado. Ese perdón limpia, restaura, libera. Arranca la culpa, rompe la vergüenza, apaga esas voces internas que te hacen creer que Dios está lejos. La verdad es que Él siempre estuvo cerca, solo estaba esperando que te acercaras tú. El sexto paso es protección, líbrame del mal. Esta frase crea un muro espiritual alrededor de ti. Invita la intervención de Dios en lugares que tú no ves, decisiones, pensamientos, tentaciones, ataques internos, distracciones peligrosas, puertas equivocadas. Dios cuida lo que tú no puedes cuidar. Dios guarda lo que tú no puedes vigilar. Dios protege incluso lo que tú no ves venir. Y el último paso es silencio. Sí, silencio. Unos segundos donde no dices nada, pero lo entregas todo. Ese silencio no es vacío. Ese silencio es presencia.
Es el espacio donde Dios te toca, te ordena, te susurra, te fortalece. Muchos buscan escuchar a Dios entre miles de palabras. Pero a menudo Dios habla más claro en esos segundos donde tu alma por fin deja de correr. Todo esto cabe en 2 minutos. No necesitas más. No necesitas menos. Lo que necesitas es verdad. Por eso estos 2 minutos no son una técnica, son un encuentro. Un encuentro que puedes tener cada mañana antes de empezar tu día, cada noche antes de dormir, cada vez que la ansiedad te visite, cada vez que la preocupación te nuble, cada vez que el dolor te quiera vencer. 2 minutos donde el cielo toca la tierra. 2 minutos donde Dios toca tu alma. 2 minutos donde tú dejas de cargarlo todo y permites que Él cargue lo que tú no puedes. Cuando practicas esta oración breve pero verdadera, algo comienza a suceder en tu interior. Tu espíritu se sensibiliza, tu mente se aclara, tu corazón se suaviza. Comienzas a discernir lo que antes no veías. Comienzas a escuchar lo que antes se mezclaba con ruido. Comienzas a sentir la presencia de Dios de formas que antes pasaban desapercibidas. Porque la oración no siempre cambia las circunstancias primero, cambia al que ora. Y ahora, mientras este mensaje llega al final, quiero invitarte a que no te quedes con esto solo para ti. Porque hay personas allá afuera que están pasando el mismo cansancio, el mismo dolor, la misma confusión, la misma sensación de que su oración no funciona. Y quizá Dios quiera usar tu vida para tocar la de alguien más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, abre mis oídos para escucharte. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.